Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a una nueva sesión de estas clases de astronomía online que estamos desarrollando en el contexto del proyecto Astronomía en tiempos de pandemia, que es una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta a través del FNDR 2% de Cultura año 2020. Vamos a comenzar con un pequeño aviso de utilidad pública. Hay personas que nos han escrito diciendo que no les ha llegado algunos de los mensajes que estamos enviando con los cuestionarios, los links a las clases anteriores, etc. Cuando terminemos esta clase, vamos a poner en pantalla nuestro formulario de preguntas, donde nos pueden escribir, y vamos a poner también la dirección de correo electrónico desde la cual escribimos, ¿ya? Para que ustedes aseguren de que esa dirección la tienen autorizada para recibir mensajes. Si tiene duda, siempre revise su filtro de spam, o si es que esto pueda estar en alguna otra parte donde se le pudiera haber pasado el mensaje, pero le estamos enviando los correos a todas las personas que nos acompañan. Y que se inscribieron, por supuesto. Dicho eso, entonces vamos a empezar con el tema del día. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a hoy día iniciar el estudio del sistema solar desde una perspectiva bien con los pies puestos en la Tierra, digamos. Y para ello vamos a ocupar la herramienta que empezamos a usar en la sesión anterior, que se llama Stellarium, ¿cierto? Voy a simular el cielo en este momento desde Antofagasta. Y ya saben que hay algunas teclas con las cuales yo puedo hacer que el tiempo avance un poquito más rápido que lo normal. Ahí tenemos el Sol. Si aprieto la tecla L, entonces puedo hacer que el Sol avance más rápido, ¿verdad? Y luego van a salir las estrellas. Ok, ahí están las estrellas. Imaginemos que estamos en el punto de vista que tendría una persona que no ha recibido ningún tipo de educación en astronomía, pero que tampoco tiene la ventaja que tenemos de un par de miles de años de historia en que hemos podido pensar respecto a todos estos temas. Y por último, si no lo sabemos, encontramos la información en los libros. Hace un par de miles de años esto no era así. Y entonces alguien que se paraba a mirar el cielo, tal cual como lo estamos haciendo ahora, mirando hacia el norte, mirando hacia el sur, da lo mismo, lo que está viendo, y esa es la percepción que va a tener al observar el cielo desde la Tierra, ¿verdad? Es que todos los objetos que hay en el cielo se están moviendo alrededor de la Tierra. Ustedes pueden observar que desde este punto de vista da la impresión de que la Tierra está fija, de que no tiene ningún movimiento, ¿verdad? Pero que fueran los objetos en el cielo, en este caso el Sol, la Luna, vamos a hacer que avance un pelín más rápido, pero un poquito más lento nuevamente, y de ahí las estrellas, ¿verdad? Y cualquier otra cosa que esté en el cielo, todo parece estar girando en torno a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que eso produce? Vamos a parar el tiempo. Eso produce que, históricamente, el primer modelo del universo que tenemos es un modelo que es geocéntrico, ¿verdad? Esto se escribe así, geocéntrico. A menudo lo asociamos con una de estas especies de protoastrónomos de la antigüedad que se llamaba Ptolomeo. Y en este modelo de Ptolomeo, básicamente podemos entender que la Tierra está al centro del universo, ¿ok? Y esa Tierra está rodeada por los planetas. Y no es accidental que los planetas, las órbitas de los planetas las estoy haciendo perfectamente circulares, al menos eso trato, y deberían estar también perfectamente centradas en torno a la Tierra. Esa es la parte un poquito complicada, pero bueno, estamos haciendo lo que se puede, ¿ok? Y podría entonces seguir dibujando más y más órbitas, y la idea era que cualquiera de los objetos que yo veía que se movían en el cielo, desde el punto de vista de esta persona que estaba observando en la Tierra, giraban alrededor de la Tierra en estas órbitas circulares perfectas. Esto sonaba en principio muy bien,
salvo porque chocaba con la observación. ¿Y con qué es lo que chocaba específicamente? Volvamos a ver qué es lo que ocurría en el cielo. Había un aspecto que, a pesar de esta primera sensación que tenemos mirando el cielo, que parece ser bien explicada por el modelo geocéntrico, no coincidía tan exactamente con lo que estábamos observando. Y para ello les voy a invitar a ver, por ejemplo, busquemos dónde está Venus. Vamos, por conveniencia, a eliminar la superficie de la Tierra. Vamos a eliminar esa nieblita que se instala ahí. ¿Qué más? Vamos a eliminar puntos cardinales. Ok, ahí tenemos Venus. Y vamos a seguir a Venus específicamente, para lo cual vamos a centrarlo. Si yo aprieto Shift, esto lo que va a hacer ahora es que voy trazando el movimiento de Venus en el cielo y voy a hacer avanzar el tiempo con el teclado. Ustedes pueden ver que en este caso lo que estoy haciendo es apretar el signo igual. Si aprieto el signo igual, cada vez estoy avanzando un día. Y al ir pasando de un día a otro, lo que hace Venus parece ser bien simple. Se está moviendo en una dirección en el cielo y ya está. Y no parece haber grandes sorpresas. Entonces, se mueve quizá a una velocidad distinta a la que pueden tener otros cuerpos en el cielo, pero se está moviendo en una dirección, parece siempre la misma dirección, salvo que, miren lo que empieza a hacer ahí. Dio una vuelta media loca en el cielo, ¿ya? Y luego siguió avanzando en la dirección en que estaba avanzando antes. Dejamos pasar el tiempo nuevamente, tener un poco de paciencia. Deberíamos tener quizá un poquito de música de espera aquí, pero ok, ahí viene, hace otra vez ese loop y sigue avanzando en la dirección en que estaba avanzando antes. ¿Será este un caso aislado? ¿Será que Venus tiene alguna cosa media rara? A ver, veamos qué pasaría con Mercurio, por ejemplo. Repetimos el mismo ejercicio, ponemos a Mercurio centrado. Ups, ahora sí lo centré. ¿Cómo avanzar el tiempo? Ahí hay un loop. Ahí hay otro loop. Allá hay otro loop. Ok, parece que en el caso de Mercurio los loops, estas vueltas, las hace más frecuentemente que en el caso de Venus. ¿Y qué pasa si nos vamos en la otra dirección ahora? O sea, yo digo la otra dirección ahora porque tengo la ventaja de saber que nos estamos alejando del Sol, pero antes no se sabía, digamos, simplemente eran cuerpos distintos que se estaban observando en el cielo. Voy a buscar Marte, lo centro, ahora sí lo centro. Está haciendo lo mismo. Y acá, si esperamos lo suficiente, ¿cuánto será lo suficiente? A ver. Paciencia, paciencia, paciencia. Ahí se me giró un poco el programa, pero es lo mismo. Ok, ahí viene otra de esas vueltas. Ya, ok. Sabemos entonces que esto parece que de verdad está afectando a estos objetos en el cielo que hoy en día llamamos planetas. Pero ¿no será que le pasa a todas las cosas en el cielo? Por ejemplo, si selecciono esa estrella que está ahí atrás y hago el mismo ejercicio, hago el mismo ejercicio de dejar pasar el tiempo. Ahora tengo centrado en esa estrella que está ahí. Y no parece moverse en ninguna dirección. Si yo lo comparo con las estrellas que están en el fondo, se mantiene siempre en la misma posición, a pesar de que ya estoy dejando pasar harto tiempo. Ok. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si vamos ahora a los datos, nos encontramos con que para los griegos, en particular, pero no es la única cultura que observó esto, pero los griegos le pusieron nombre, digamos. Era evidente que en el cielo estaba ocurriendo un movimiento raro que con el tiempo comenzó a llamarse movimiento retrógrado. ¿Por qué retrógrado? Porque
llamémosle estrellas todavía, estas estrellas especiales que estaban en el cielo, iban en una dirección avanzando, así como iban avanzando, pasando los días, pero luego llegaba un momento en el cual comenzaban a moverse en la dirección contraria. Por eso es retrógrado, o sea, hacia atrás, ¿ya? Antes de seguir avanzando en la dirección en que originalmente estaban avanzando. Eso hoy en día, con las ventajas de la fotografía, lo podemos ver. Y de hecho podemos ver ciertos detalles que no eran fáciles de notar cuando esto solamente se observaba a simple vista. Acá tenemos el caso de un movimiento retrógrado de Marte captado el año 2018, y ustedes, si son personas muy observadoras, tal vez se dan cuenta de que no solamente tenemos la vueltita, sino que además tenemos un cambio de tamaño del planeta durante la vueltita. ¿Será que el planeta en realidad está cambiando de tamaño? A ver, algo está ocurriendo ahí. Dejémoslo como en nuestro archivador mental. Vamos a volver a eso en un momento. Pero podemos comparar con otras imágenes de otros movimientos retrógrados de otros planetas y ver si esto ocurre también. Acá tenemos Venus, el año 2004, y también notamos que hay un cambio no solamente en la dirección en que se está moviendo, sino que en esta especie de tamaño aparente que está teniendo el planeta en esta secuencia de fotografías. Dado que estamos reconstruyendo, ¿cierto?, la percepción histórica que había de estos movimientos raros. Dado que para los antiguos griegos estas eran inicialmente no más que estrellas, no tenían todavía el concepto de que pudieran ser algo diferente a las estrellas, encontraron que estas estrellas se estaban moviendo de una manera errática, ¿ya? Y definieron unas palabras. Estas palabras están en griego, en las cuales, bueno, les puse acá el griego original, este es el griego romanizado, lo que tenemos a la derecha, en lo cual la palabra asteres significa estrellas o astros, y la palabra que está a la izquierda, planes, planetes, significa vagabundo. Entonces, un planeta es un vagabundo, o más completamente podríamos decir, desde el punto de vista de los griegos, que venía a ser una estrella vagabunda porque se ponía a vagar en el cielo, no manteniendo el mismo movimiento que estaban haciendo las otras estrellas. Insisto, viéndolo desde la perspectiva de ellos. Esto entonces le traía algunos problemas al modelo que tenía el amigo Ptolomeo originalmente, porque, volvamos a verlo un momento, este modelo muy simple, en que los planetas simplemente iban a estar en una posición, ¿verdad? Iban a avanzar siempre en esa misma dirección, no explicaba que de repente el planeta empezara a moverse de vuelta. No hay cómo hacer ese efecto en este modelo simple de sistema geocéntrico de Ptolomeo. Entonces, lo que hacen Ptolomeo, y lo empiezan a hacer también otros astrónomos y estudiosos que siguen las ideas de Ptolomeo, así como va pasando el tiempo, es que lo van complejizando, de manera que le agregan una especie de círculos auxiliares, que en este caso lo que estamos mostrando ahí, como este círculo auxiliar rojo, es lo que se llama un epiciclo. Entonces se dice, bueno, el planeta, que está en rojo en este caso, además de moverse en torno a la Tierra, se está moviendo en ese circulito que llamamos el epiciclo. Y después, para dar cuenta de algunos otros movimientos más sutiles, le siguen agregando otros círculos más pequeños, de segundo orden, de tercer orden, a través de todos los cuales el planeta tiene que seguirse moviendo. Esto da lugar a una tensión, digamos, entre el modelo geocéntrico que podemos ver a la derecha y que se hace cada vez más y más complicado, en comparación con un modelo mucho más simple, que es el modelo heliocéntrico, en que el Sol es el que está al centro, en lugar de estar la Tierra al centro, como en el caso del modelo geocéntrico, y en que, a pesar de que ambos
modelos en principio son capaces de explicar los datos, no tienen el mismo valor científico, ni mismo valor, hasta me atrevería a decir, lógico. Veamos brevemente las diferencias entre estos. En el caso del segundo modelo, que es el modelo, escribámoslo acá, heliocéntrico, versus el que decíamos que era geocéntrico, que lo pusimos más arriba, ¿verdad? Geocéntrico. En este caso, en el heliocéntrico, lo que está al centro es el Sol. ¿Ok? Y el Sol es el que está rodeado por los planetas. En el caso de este sistema, en que tenemos el Sol, ups, me quedo más o menos en esa última órbita, ok. Tenemos el Sol rodeado por los planetas. Con el tiempo comienza a desarrollarse esta idea de que hay alguna fuerza, que aún no tiene un nombre bien definido, ni una conceptualización tan clara, pero una fuerza que desde el Sol está atrayendo a los planetas y manteniéndolos en órbita en torno a él. Entonces, la explicación de por qué los planetas giran en torno al Sol es una explicación que en base a un único principio físico se vuelve muy sencilla. O sea, nos basta invocar una única fuerza que está emanando desde el Sol o está siendo producida por el Sol, como lo queramos entender con el pensamiento de aquella época, y podemos explicar tantas órbitas pongamos desde el Sol hacia afuera. En el caso del modelo geocéntrico, ya vimos que no nos bastaba, sino que teníamos que empezar a agregar, a ver si me acompaña el dibujo. Tenemos órbita ahí, ¿verdad? Teníamos entonces que agregar ahora otras órbitas secundarias y a veces incluso órbitas terciarias. Y un mismo planeta tenía que ser capaz de, por ejemplo, estar moviéndose aquí, llegar ahí, saltar a esa órbita, llegar ahí, saltar a esta otra órbita, seguir ahí, después volver para acá, después volver ahí. O sea, empezaba a hacer toda una serie de vueltas que, ok, si bien matemáticamente eran capaces de ir dando cuenta de los movimientos que estábamos observando en el cielo, no parece que tuvieran ninguna razón de ser, porque más allá de decir, bueno, el planeta se mueve en ese círculo, si yo hago la pregunta, ¿por qué se está moviendo en ese círculo? ¿Qué es lo que hace que se mueva en ese círculo? No veo nada que lo esté ligando a ese círculo. Entonces viene a ser una explicación meramente matemática en lugar de física. Ese es un gran inconveniente. La segunda cosa que diferencia al modelo heliocéntrico de este modelo geocéntrico es la cantidad de entidades nuevas que tengo que invocar para poder generar explicaciones. Si acá en el modelo heliocéntrico yo tengo que invocar una cosa nueva, que aún no sé bien lo que es, ¿verdad? Pero que vamos a llamarle una fuerza solar, algo que hace que desde el Sol se mantienen unidos todos los planetas por alguna atracción que él hace, es una única cosa. En el caso del modelo geocéntrico, si bien yo podría partir diciendo, ok, es que tal vez es la Tierra la que hace esa atracción, perfecto, ahí tengo una cosa, pero ¿qué es lo que genera la atracción en este segundo círculo, en este tercer círculo, que hace que se vaya saliendo del círculo principal? Entonces tengo que invocar una segunda fuerza, una tercera fuerza, y tantas fuerzas como circulitos vaya agregando, ninguno de los cuales tiene una base física. Entonces, en términos de tener que inventarme cosas que no existen para poder explicar la realidad que estoy viendo, este modelo geocéntrico me empuja a tener que inventarme muchas cosas que antes no existían. Y eso, seguramente las personas que puedan ser un poquito más versadas en cosas de filosofía, les puede sonar esto. Eso nos lleva a ocupar un principio
que es el principio que se llama de la navaja de Occam, que básicamente lo que dice es que si yo tengo un par de explicaciones que dan cuenta igualmente bien de un fenómeno que estoy observando, yo debo escoger aquella que sea más simple, o puesto en términos más rigurosos, aquella que me obligue a suponer menos cosas que yo no sabía que existían. Y acá el ejemplo que creo que se entiende muy bien cuando pensamos en lo de la navaja de Occam es el ejemplo de tener un agujerito en el bolsillo trasero del pantalón. Digamos que yo salí de mi casa, tenía una cantidad de monedas en el bolsillo trasero del pantalón y tengo un agujero en ese bolsillo. Salgo, voy al centro de la ciudad, vuelvo a la casa, las monedas no están. Y tengo dos explicaciones que pueden dar cuenta de por qué las monedas no están. Y la primera explicación resulta que cuando yo salí al centro de la ciudad, un ladrón metió la mano en el bolsillo, sacó las monedas y se las llevó. La segunda explicación, las monedas simplemente se cayeron por el hoyito del pantalón. En ambos casos, tengo una explicación de por qué las monedas ahora no están. Pero en el primer caso, tengo que suponer la existencia de un ladrón que nunca vi, que mis sentidos jamás detectaron, que nadie me alertó de que me estaban robando. Entonces, tengo que empezar a suponer una serie de cosas que hacen que esa explicación se vuelva muy compleja versus la explicación simple de que simplemente las monedas se cayeron porque no había tenido cuidado de tener cosida la ropa, ¿verdad? Ok. Espero que con eso se entienda. Entonces, es lo que hace que finalmente, si bien pueden tener cierto valor explicativo, ambos modelos, el heliocéntrico se vuelve mucho más atractivo y en la práctica podemos ver que empieza a estar también más sustentado en otras evidencias. Veamos cuáles son esas otras evidencias. Ups. Perdón, antes de seguir. En el caso del modelo heliocéntrico, no hemos dicho todavía cómo es que se explica el movimiento retrógrado, porque les dije, no se explica bien en el caso del modelo geocéntrico de Ptolomeo y tenía que hacer todos estos artificios de agregar epiciclos y otra serie de cuestiones, pero no les he dicho cómo se explica en el modelo heliocéntrico. Y bueno, para mostrarlo, qué mejor que una gráfica. Tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad?, el Sol. Aquí a la derecha tenemos un planeta. Digamos que este planeta sea la Tierra, por eso está en azul. Tenemos acá un segundo planeta, pongámosle que sea Marte, pero podría ser cualquier otro planeta. Y esta, digamos que es la posición 1 en relación a las estrellas que están al fondo. Entonces, yo voy a ver, desde mi punto de vista en la Tierra, que el planeta rojito aquí se está viendo en esa posición en torno a las estrellas. ¿Ok? Voy a dejar que se muevan. Y resulta que en el modelo heliocéntrico, cuando el Sol está al centro, una de las cosas que ocurre, que empieza a ser característica de este modelo, es que si un planeta está más cerca del Sol, gira más rápido en torno a él. Eso con el correr de los siglos se ve que tiene una explicación física bien sólida, que la termina dando Isaac Newton con una formulación matemática de la mecánica, de la dinámica, pero a nivel de meras observaciones empíricas, de simplemente ver qué es lo que está ocurriendo, esto es algo que podemos ver en la práctica si tomamos como base el modelo heliocéntrico para explicarnos los movimientos en el sistema solar. Entonces, cuando paso ahora a la posición 2, he dejado pasar un poquito el tiempo, paso a la posición 2. En la posición 2, el planeta azul se va a haber movido un poco más en su órbita que el planeta rojo. ¿Por qué? Porque está más cerca del Sol. Entonces se está moviendo más rápido. Y en esta posición 2, yo veo que el planeta rojo se movió de la posición 1 a la posición 2 en una especie de línea recta. ¿Ok? Vamos a la posición 3. En la posición 3 es donde estamos comenzando a ver el movimiento retrógrado. ¿Por qué? Porque, fíjense, entre 1 y 2, el planeta azul
se movió lo mismo que entre 2 y 3, pero se está moviendo más rápido que el rojo. Entonces acá, entre 1 y 2, el planeta rojo se movió lo mismo que entre 2 y 3 en su órbita, pero lo hizo más lentamente que el azul. Y al ocurrir eso, entonces el planeta azul comienza a adelantarse al planeta rojo. Es lo mismo que si yo estuviera en una especie de pista atlética y corro más rápido que la persona que va a mi derecha, primero voy a estar viendo a esa persona, digamos que antes esa persona me iba ganando, entonces primero la estoy viendo por detrás, luego la estoy viendo por el lado, ahora la estoy viendo por delante, si es que voy corriendo más rápido y la voy adelantando, ¿verdad? En la posición 4, nuevamente están haciendo lo mismo, planeta azul se mueve otro trozo del mismo tamaño en su órbita, el rojo también se mueve un trozo del mismo tamaño en su órbita, entonces me da la impresión de que estuviera avanzando hacia atrás, pero es meramente una proyección de este planeta en las estrellas de fondo, porque está muy lejos nomás. Y cuando llegamos finalmente a la posición 5, vemos que la dirección cambia, porque esta órbita, donde está el planeta azul, se empieza a cerrar, ¿verdad? Y entonces ya no sigue estirándose, adelantando al planeta rojo, sino que el ángulo que hace es un ángulo que lo hace que siga avanzando, pero no sigue recorriendo trecho hacia arriba en la pantalla, en este caso, ¿verdad? Sino que se está doblando. O sea, el trecho que avanza es un trecho que lo hace para completar la curva. Y entonces el planeta rojo logra terminar de avanzar él sí hacia arriba, y yo puedo ver que entonces me da la impresión de que comienza nuevamente a avanzar hacia arriba, en este caso en las estrellas de fondo. Y esto es lo que hace este loop. Así que en el caso del modelo heliocéntrico, esto se explica bastante bien. Ok, estábamos diciendo que además de la simplicidad, el atractivo filosófico y físico que tiene el modelo heliocéntrico, comenzamos a tener también, así como pasaba el tiempo, evidencia, nuevos datos que hacían que el modelo geocéntrico ya no era tan consistente con lo que estábamos observando. Y uno de los mejores ejemplos de ello lo tuvimos con las fases de Venus. Las fases de Venus, me digan ustedes, bueno, vamos a ver Venus, partamos por ahí, busquemos Venus acá. Y si bien yo tengo aquí el Sol, ¿verdad? Tengo ahí Venus y a primera vista me parece que fuera una estrella más. Fíjense lo que va a pasar cuando me acerco. Cuando me acerco, me sigo acercando, debería centrarlo tal vez para que sea más fácil. Ok, me sigo acercando. Venus no está completamente iluminado. Venus va a tener una parte de su superficie iluminada porque no emite luz propia, sino que lo que está haciendo es reflejar luz del Sol. Así que dependiendo del ángulo en el cual esa luz le esté dando, Venus va a tener fases, tal cual como tiene fases la Luna. Entonces, si yo ahora dejo pasar el tiempo, fíjense lo que va a ocurrir. Ups, estoy seleccionando un poco el planeta. La fase del planeta va cambiando desde mi punto de vista en la Tierra. ¿Okay? Aquí lo que estoy haciendo es mantener apretada la tecla igual en el teclado, de manera que está avanzando rápidamente los días. Ahí está nuevamente empezando a no verse completo. Es como una especie de Venus nuevo, ¿verdad? Donde prácticamente me está dando una cara oscura hacia la Tierra. Comienza a hacerse más brillante, más brillante, más brillante, más brillante, más iluminada la superficie, eso quiero decir. Que ahí está como un Venus lleno, muy parecido a la fase de la Luna. El modelo geocéntrico también anunciaba que Venus iba a tener fases, pero fíjense que las fases que podemos ver a la izquierda, que predecía el modelo geocéntrico, tienen una secuencia distinta a la que predice el modelo heliocéntrico, centrado en torno al Sol. ¿Por qué? Porque si el planeta Venus está orbitando al Sol, entonces va a haber una posición cuando está ahí atrás en que su cara va a estar completamente iluminada por el Sol y esa cara la vamos a poder ver
desde la Tierra, entonces vamos a tener un Venus lleno. En cambio, en el caso de la izquierda, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que Venus va a estar parcialmente iluminado, esa iluminación va a ir creciendo, por ejemplo aquí, pero luego va a empezar a disminuir, porque en este modelo que tenemos a la izquierda, Venus nunca rodea al Sol. Entonces nos vamos a ver, a continuación de esta fase como más creciente de Venus, no vamos a ver un Venus lleno, sino que vamos a volver a ver un Venus nuevo. O sea, en un ciclo completo de Venus, en un epiciclo, vamos a tener un par de Venus nuevos, sin negritos, sin iluminación, y se van a repetir estas fases crecientes y menguantes. En cambio, en el caso del modelo heliocéntrico, podemos ver que se da el ciclo de fases más o menos completo, ¿verdad? Esto entonces no era algo evidente cuando se estaba observando Venus a simple vista, sino que tuvo que esperar a la invención del telescopio, y de hecho esta fue una de las cosas que se observaron desde el tiempo de Galileo Galilei, y que venían a ser evidencia contundente de que el modelo geocéntrico tenía que estar mal. Así que ya pueden ver cómo esa pequeña revolución tecnológica nos permitió tener datos que antes no teníamos, compararlos con lo que estaba ocurriendo comparar esos datos con nuestros modelos, y se comienza a instalar una lógica científica que hoy la aplicamos regularmente en nuestro proceso científico, de que si yo tengo un modelo que no coincide con los datos, entonces lo que tengo que hacer es desechar el modelo. Esto tiene muchas sutilezas y seguramente si hablamos con filósofos de la ciencia te puede ser una discusión bien larga, pero dicho en términos bien simples, bien brutos, esa es la idea. Los datos mandan. No puedo enamorarme tanto del modelo, por mucho que a mí se me ocurrió y es mi modelo favorito, que termine ignorando los datos. ¿Ok? Para hacer buena ciencia, los datos tienen que mandar. Ok, tenemos entonces dos visiones del mundo que competían, la geocéntrica, la heliocéntrica. Vemos que finalmente comienza a haber más evidencia a favor de la heliocéntrica, y en la heliocéntrica también se instala una pequeña conceptualización adicional que no estaba presente en el modelo geocéntrico, y es que, si recuerdan, en el modelo geocéntrico dijimos que las órbitas eran circulares. Acá, al dibujar el modelo heliocéntrico, también les dibujé las órbitas circulares, pero en realidad, en el modelo heliocéntrico se le da la bienvenida también a otra noción nueva, y es que las órbitas se reconoce que son elípticas. Entonces, una mejor descripción de un planeta cualquiera que está orbitando al Sol vendría a ser algo así. Okay. Vamos a poner al Sol por acá. Y desde acá entonces podemos identificar un par de puntos que son de interés, que lo voy a mencionar porque a veces no nos referimos a estas cosas. Uno de ellos es este punto que está aquí, que es el punto más cercano de entre el planeta y el Sol a lo largo de su órbita, y es el punto que llamamos, está quedando me afeita la letra, perihelio, y este que es el punto exactamente contrario, que es el que llamamos el afelio. Cabe notar que las órbitas, como yo las estoy dibujando acá, son órbitas muy exageradas en lo elíptico de su forma. La elipse es esta forma como de círculo alargado, ¿ok? Pero en la práctica no es tan alargado como yo se lo estoy dibujando acá, y como a menudo lo van a encontrar en los textos de enseñanza de las ciencias. Se dibujan de esta manera
como una forma de recordar las características de esta nueva forma de la que estamos hablando. Pero en la práctica no es así, y de hecho las órbitas, salvo excepciones, tienden a tener un aspecto bastante más circular que el que nos imaginaríamos. Sin embargo, si lo analizamos muy rigurosamente, nos damos cuenta de que aquello que a primera vista parecía ser un círculo, una circunferencia en realidad, tiene forma de elipse. Y eso lo podemos mostrar con ayuda del Stellarium. Hay una opción con la cual, a ver, acá está. En la ventana de ubicación podemos seleccionar el planeta en el cual queremos hacer la observación. Y vamos a ir a un planeta que no es un planeta, sino que una opción que le pusieron, que es el observador del sistema solar. En mi caso, que tengo esto configurado en inglés, dice Solar System Observer. Y vamos a activar una opción acá que me dice cuántas órbitas va a recordar. Vamos a poner que sean las últimas 5. Ok, vamos a seleccionar Marte. Bueno, nos alejamos un poquitín. Ok, tenemos seleccionado Marte. Voy a seleccionar la Tierra. Voy a seleccionar Venus. Voy a seleccionar Mercurio. Y finalmente voy a seleccionar el Sol. Y vamos a hacer el mismo juego de delante de hacer avanzar el tiempo. Okay. Acá tenemos entonces... ¿por qué no está la órbita de...? No, sí está, sorry. Vamos a avanzar el tiempo y se van dibujando las órbitas de los distintos planetas. Y podemos ver que en relación al Sol, que lo tenemos ahí al centro, la órbita de Mercurio, que es la que está más adentro, es una que incluso a simple vista se ve relativamente elíptica. Es decir, no parece una circunferencia perfecta, sino que se ve como más alargadita, casi hacia abajo de la pantalla. Pero si ya miramos Venus, ya miramos la Tierra, la verdad es que es bastante difícil darse cuenta de que no son círculos. Ese parámetro que en matemática se llama excentricidad, a veces hay gente que le dice elipticidad, la verdad es que es un parámetro que toma valores muy similares a los de un círculo en el caso de Venus y de la Tierra, así que es difícil darse cuenta de esto. Pero en el caso de Marte, que es el que está aquí más afuera, acá tenemos la órbita de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, esta órbita de Marte, que es la que está más afuera, de nuevo tiene un poquito de elipticidad o excentricidad que hace más fácil detectar que se trata de una elipse en lugar de un círculo. Y eso es lo que facilitó que históricamente, al hacer observaciones de estos planetas, afortunadamente a alguien se le ocurrió observar Marte y logró detectar en observaciones que no tenían un instrumental muy sofisticado, logró detectar que esto no correspondía a una forma circular, sino que había una pequeña diferencia con el círculo, y entonces dijo, ok, esto corresponde a una forma que es diferente. ¿Quiénes fueron estas personas que hicieron estas observaciones? Bueno, hay una interacción ahí entre dos astrónomos, uno que era un muy buen astrónomo observacional, es decir, bueno para observar, tomaba datos de muy buena calidad, que se llamaba Tycho Brahe, y un segundo astrónomo que era un muy buen teórico. No era tan bueno para tomar datos, o por lo menos no era su principal interés, pero sí era muy bueno procesando estos datos y generando modelos matemáticos a partir de los datos, y que fue Johannes Kepler. Johannes Kepler es quien finalmente se da cuenta de que existe esta forma elíptica en las órbitas, ¿ya? Y define unas leyes del movimiento, que hasta el día de hoy se enseñan como las leyes de Kepler, que son meramente leyes descriptivas de lo que él estaba viendo, ¿ok? Y que nos da cuenta de que el movimiento de los planetas ocurre en estas elipses, que no es un movimiento a cualquier velocidad, sino que, por ponerlo en términos simples, básicamente
está relacionado con esto de que así como nos vamos alejando del Sol, el movimiento es más lento, ¿ok? Y eso obedece a algunas ecuaciones matemáticas en las que no vamos a entrar ahora. Ok, tengo la pizarra ya. Tenemos entonces acá el perihelio, el afelio, y resulta que entonces, si en esta órbita, que es elíptica, estamos bajo el gobierno de una fuerza que emana del Sol, tal vez sea evidente para ustedes que si yo estoy más cerca del Sol, en el perihelio, esa fuerza va a ser más efectiva que si estoy en el afelio. Y efectivamente eso es lo que ocurre en la práctica. Un planeta que está pasando por el perihelio, más cerca del Sol, se mueve más rápido que cuando está en el afelio. Y si les interesa este tipo de cosas, vamos a hacer brevemente acá. Resulta que la Tierra pasó hace muy poquito, vamos a aumentar acá, a ver, pasó hace muy poquito en julio 5, ya, por el afelio. Esto fue a las 22:27 UT. ¿Ya? Nosotros estamos con menos, creo, menos 4, algo así. Esto tiene que haber sido tipo 6 de la tarde, 6:30 de la tarde aproximadamente. Entonces, esto en las noticias apareció, que la Tierra se iba a estar moviendo más lento, o que el día iba a ser más largo, cosas así. Bueno, se refiere precisamente a este tipo de cosas, es decir, que cuando estamos pasando por este punto más lejano al Sol, la fuerza que el Sol está ejerciendo sobre nosotros es un poco menor, y entonces nuestro planeta se mueve más lento en torno al Sol. ¿Es un efecto significativo? La verdad es que no, ¿ya? Pero es una curiosidad, y que si se quiere a veces hacer observaciones astronómicas muy finas, por supuesto puede tener un cierto interés. Voy a aprovechar de referirme a un mito que la gente tiene a veces, ¿ya? En relación a este tema de las distancias al Sol a lo largo de una órbita, y que tiene que ver con las estaciones del año. Si miramos esta imagen que tenemos acá, podemos erróneamente explicarnos las estaciones pensando en que, bueno, si yo estoy acá, en esta posición, estoy cerca del Sol, y entonces voy a estar recibiendo mucho calor del Sol y ese va a ser el verano, mientras que si estoy acá, voy a estar lejos del Sol, voy a recibir poco calor del Sol y ese debe ser el invierno. Hay gente que cree esto. Tal vez algunas de las personas que están escuchando esta clase creen esto, pero les invito a pensarlo de esta manera. Si fuera así, si las estaciones del año dependieran meramente de la distancia entre la Tierra y el Sol, entonces debería ser verano en todo el planeta simultáneamente. Pero resulta que cuando es verano en el hemisferio sur, es invierno en el hemisferio norte en la Tierra. Y cuando es invierno en el hemisferio sur, es verano en el hemisferio norte en la Tierra. ¿Cómo puede ser entonces que en una misma posición, digamos acá, yo tengo una parte del planeta que esté con verano y otra parte del planeta que esté en invierno? Entonces ahí se nos cae inmediatamente este modelo que tenemos, ¿cierto?, de que esto podría estar relacionado con la distancia. Y vemos una vez más actuando la lógica científica de que yo me puedo hacer un modelo de cómo funciona la realidad, pero ¿cuál es el dato que tengo? El dato que tengo es simultáneamente en el planeta puede haber verano e invierno dependiendo del hemisferio donde yo esté haciendo la observación. Ok, el dato no me coincide con el modelo, tengo que abandonar el modelo. Pero a continuación necesito un nuevo modelo. Y ese modelo tiene que ver con una característica de la que no hemos hablado, y es que la Tierra, en su órbita alrededor del Sol, no se mueve... a ver, ¿cómo dibujo esto? Voy a dibujar el Sol, voy a dibujar el plano de la órbita de la Tierra en torno al Sol, de manera que lo que está ocurriendo acá es que la Tierra está saliendo de la pantalla y volviendo a entrar,
Así que aquí voy a tener dos posiciones extremas de la Tierra, aquí y acá. Pero, insisto, se está moviendo hacia afuera de la pantalla y hacia dentro de la pantalla para completar la órbita. Y lo que podríamos pensar es que la Tierra, al moverse en torno al Sol, se está moviendo con una inclinación así, es decir, como que ahí está el polo norte, ahí está el polo sur, aquí está el polo norte, aquí está el polo sur. Pero en realidad en la práctica esto no es así, esto está mal, ¿ya? Sino que lo que ocurre es que el eje de la Tierra está un poco inclinado, de manera que tengo el norte, acá tengo el sur, aquí tengo el norte, acá tengo el sur, y los hemisferios están inclinados están separados de esta manera, entonces quedan inclinados en relación al Sol. Y acá podemos ver entonces que en una de estas posiciones, digamos en esta que tengo acá, el hemisferio norte va a estar recibiendo la luz del Sol más directamente, mientras que en este otro caso que tengo acá, el hemisferio sur va a estar recibiendo la luz del Sol más directamente. Como el dibujo quizá no es todo lo explicativo que quisiéramos, afortunadamente la magia de la tecnología nos permite hacer grandes cosas hoy en día. Tenemos un software que se llama Celestia y cuya especialidad es hacer simulaciones de objetos en el universo, particularmente en este caso objetos del sistema solar. Y acá en el Celestia podemos hacer, por ejemplo, una manipulación de la Tierra. Estamos viendo la Tierra, ¿verdad? Vemos que hay un lado que está iluminado, hay un lado que está a oscuras. Ahí está Sudamérica. Por ahí estamos en este momento acá en Antofagasta. Y si hay un lado que está iluminado, bueno, ese lado, si yo lo apunto hacia el sol, por ahí debería haber el sol, ¿verdad? Ese lado tiene que estar siendo iluminado por el sol, así que no es sorpresa que me lo encontré por ahí. Voy a poner esto un poquitín más arriba. Ahí, ok. Yo puedo hacer avanzar el tiempo. Ustedes pueden ver ahí cómo se está moviendo la Tierra en torno al Sol. Lo está haciendo bien lentamente, porque las distancias acá son enormes y este simulador es un simulador que simula las cosas de manera muy realista. Así que si yo me pongo a esperar que esto dé la vuelta al Sol, en principio se va a demorar un año. Entonces acá estoy haciendo que el tiempo corra 64 veces más rápido, pero así todo, 64 veces más rápido va a terminar demorándose como 5 días en dar esta vuelta, ¿verdad? Así que si yo quisiera hacer esto en escalas cortas de tiempo, bueno, tendría que seguir aumentando y aumentando la velocidad. Pero en realidad lo que me interesa ahora es otra cosa. Es que nos vamos a quedar en la Tierra nomás. Ya, pero alejándose un poco, hay que exagerar. Voy a parar el tiempo. Vamos a volver a manipular un poco la imagen. Ya sabemos entonces que en la dirección donde está iluminado esto está el Sol. No necesito volver a poner el Sol, yo creo que ya me creen, ¿verdad? Este es Polo Norte en este caso. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar la textura al planeta poniéndole un sistema de coordenadas. Seguramente ya recuerdan esto, que en la Tierra tenemos una división de coordenadas en latitud y longitud para poder orientarnos en la superficie. Pero si lo examinamos, bueno, podemos ver que aquí está el Polo Norte, entonces hay algunas líneas que desde el Ecuador, que estaba por aquí en rojo, esta línea roja, van subiendo paralelos al Ecuador y son la latitud, y estas otras líneas verticales que corren de polo a polo, ¿verdad? Que salen en un polo y terminan en el otro. Bueno, este otro está oscuro en este momento, y que son la longitud, los meridianos. Ok, pongamos entonces un tiempo específico. Vamos a poner
más o menos en torno al 21 de junio. ¿Ya? Vamos a hacer avanzar vamos a hacer avanzar el tiempo. Y al hacer avanzar el tiempo podemos ver que la Tierra está rotando. 21 de junio no lo tuvimos hace tanto tiempo acá, fue más o menos hace un mes, ¿verdad? Entonces sabemos que estamos hablando de una época que para nosotros acá en el hemisferio sur es invierno. Entonces veamos lo que pasa con el planeta en ese caso. Ustedes pueden ver que el hemisferio norte está siendo bien iluminado por el sol. De hecho, el polo sur se está manteniendo constantemente iluminado por el sol durante el día completo, las 24 horas completas, mientras que lo contrario está pasando en el polo sur. El polo sur se está manteniendo oscuras durante las 24 horas. Y acá precisamente estamos viendo, está pasando Antofagasta, ¿verdad? Que la luz del sol no le da todo lo directamente que quisiéramos, sino que está recibiendo una iluminación más indirecta. Okay, ahí tengo, el sol estaría iluminando completamente de la derecha. Podemos ver que si hubiera una persona que estuviera parada aquí, donde estoy poniendo el mouse, vería que la luz le está llegando de manera como más inclinada. Mientras que una persona estuviera parada por acá, vería que la luz le está llegando directamente sobre su cabeza. Entonces el hemisferio norte tiene la ventaja en esta fecha. Y por eso ellos están en verano. Debido a esta inclinación que tiene la órbita de la Tierra, en esta fecha específica, o este rango de fechas en torno a esa fecha específica, la luz del sol llega a la Tierra y me genera una estación cálida. Si ahora cambiamos esto 6 meses más tarde, vamos a diciembre, se da lo contrario. En torno a diciembre es el hemisferio norte el que está recibiendo la iluminación más oblicua, el hemisferio sur, ¿verdad?, el que está recibiendo la iluminación más abundante, al punto de que es el polo sur el que está quedando durante 24 horas con luz de día. ¿Sí? Y por supuesto que si nos vamos a una situación intermedia, ya para cerrar este tema, vamos como a septiembre más o menos, o en torno al 21 de septiembre, podemos ver que ambos hemisferios se ven iluminados por igual. Entonces, esas posiciones extremas que yo tengo, en que el hemisferio norte está lo más iluminado posible y el hemisferio sur recibe poquita iluminación, o viceversa, tienen el nombre de solsticios, y van a ser solsticio de invierno o solsticio de verano, dependiendo de quién esté contando el cuento. O sea, si yo estoy en el hemisferio norte y estoy recibiendo todo el sol, por supuesto para mí eso es el solsticio de verano, pero si al mismo tiempo alguien está en el hemisferio sur y recibe poquito sol, dice yo estoy en el solsticio de invierno. Mientras que en estas fechas intermedias, que ocurren en septiembre y en marzo, y en que ambos hemisferios están iluminados por igual, yo tengo lo que se llaman los equinoccios. Y de hecho la misma palabra lo que me está diciendo es que la cantidad de horas de noche van a ser iguales en todo el planeta. X significa igual, nox noche, viene a ser como igual noche, es como la misma cantidad de horas de noche en todo el planeta, porque los hemisferios están iluminados de manera homogénea. Ya, eso fue entonces un paréntesis, ya que estábamos hablando de este tema, ¿cierto?, de las órbitas elípticas que Kepler encontró que eran características en nuestro sistema solar, y para evitar que pudiera subsistir alguna confusión respecto a este fenómeno que vemos de las estaciones, al pensar entonces en las órbitas elípticas. Vamos a cerrar el Celestia, volvemos a nuestra presentación que teníamos acá. Voy a pasar rápidamente por esto. Ok. Ya que hoy día se supone que tenemos que hablar, ¿cierto?, de planetas interiores, necesitamos decir brevemente qué cosa es un planeta.
Y bueno, partimos diciendo, ¿cierto?, que los planetas venían a ser para los griegos clásicos estas estrellas vagabundas en el cielo. Entonces, la primera idea que tenemos de los planetas es esta que está acá, en que hay 5 planetas de los que hoy conocemos como planetas que somos capaces de ver a simple vista, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, pero para ellos también vienen a ser planetas el Sol y la Luna, porque en aquella época se piensa que estos cuerpos se están moviendo en torno a la Tierra. Entonces, estos son los primeros planetas clásicos, y son 7. Con el modelo heliocéntrico, que es propuesto por Copérnico, el caballero que vemos ahí, el Sol y la Luna dejan de ser planetas, el Sol viene a ser el centro de este nuevo sistema, la Luna se vuelve un satélite de la Tierra, o sea, se dan cuenta que está orbitando a la Tierra, así como la Tierra orbita al Sol. Y nos quedan entonces 6 planetas, ¿ya? Porque pensaba, ¿por qué se vino 5 ya? Claro, porque se agregó la Tierra como planeta. Nos quedan 6 planetas en este modelo, ya que la Tierra ahora deja de ser el centro del sistema y se vuelve un planeta más. ¿Okay? Antes teníamos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, ahora es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Pasa el tiempo, se van afinando las observaciones, hay mejores capacidades de observación con telescopio, y este caballero que está ahí, William Herschel, se da cuenta de que un cuerpo que él ve que se movía en el cielo, en realidad es un nuevo planeta. Al comienzo él pensaba que era un cometa, y así lo reportó, pero varias personas comienzan a discutir, y finalmente él también, y se convence de que esto no era un cometa ni otro tipo de cuerpo, sino que era un planeta que faltaba en este modelo del sistema solar. Así que se agrega el planeta Urano en el año 1781, completando en ese momento entonces 7 planetas. Y recuerdo lo que les contaba hace un ratito de los astrónomos observacionales y los astrónomos teóricos. Bueno, acá tenemos un caso que es muy interesante de esto. Se observa Urano con mucho detalle y se observa que hay ciertas irregularidades en la órbita de Urano que no deberían estar ahí de acuerdo a las teorías físico-matemáticas que estaban comenzando a ser ya cada vez más sofisticadas. Y entonces alguien supone que falta un planeta, se calcula un nuevo planeta, meramente en base a la física y la matemática para dar cuenta de esas irregularidades en la órbita de Urano. Ese alguien es Urbain Le Verrier, ¿ya?, que le da sus datos, sus predicciones, perdón, a Johann Galle, y esta persona en 1846 entonces es capaz de hacer la primera observación de Neptuno en base a los cálculos matemáticos que predecían dónde es que tenía que haber un planeta que nadie había observado, pero que si la matemática y la física estaban correctas, debía estar ahí. Y efectivamente se hizo la observación y el planeta apareció en 1846. Y llegamos a tener en ese momento un sistema de 8 planetas, que es el que tenemos hoy en día. Pero brevemente, a comienzos bueno, ni tan brevemente, pero a comienzos del siglo XX, ¿ya?, este caballero Clayton Bob, un estadounidense, detecta otro cuerpo que se mueve raro, y entonces bautiza a un nuevo planeta, al 9º planeta del sistema solar, como Plutón. Hubo siempre un poquito de controversia respecto a si Plutón en realidad era un planeta o no, porque sus parámetros eran muy raros. Hoy día estamos estudiando, ya vamos a entrar a algunas características, los planetas interiores, ¿ya? Pero al mirar tanto planetas interiores como planetas exteriores en el sistema solar, Plutón no coincidía con nada y venía a ser un bicho muy raro en cuanto a su posición en el sistema solar, la manera en que se movía, características físicas. Entonces, bueno, se le respetó y se enseñó así durante décadas como un 9º planeta,
porque no había todavía un pensamiento 100% claro al respecto. Yo lo aprendí así en el colegio, como el noveno planeta, Plutón. Pero así como fue pasando el tiempo, y se conocieron bastantes más cuerpos que tenían las mismas características extrañas de Plutón, se pudo reconocer que Plutón venía a ser parte de una familia nueva de cuerpos que nadie había detectado antes que estaban ahí. Y entonces, en el año 2006, la Unión Astronómica Internacional finalmente se reúne, se discute este tema. Hay un uruguayo que influye mucho en esta discusión, Gonzalo Tancredi, que lo tuvimos acá en Antofagasta el año 2019, y finalmente se impone la visión de que se necesita una nueva definición de planeta que dé cuenta de estos casos raros como el de Plutón, porque ya no están siendo tan raros, sino que comienzan a haber varios otros cuerpos así, y que entonces mantenga la simplicidad del sistema, diferenciando claramente planetas de estos otros tipos de cuerpos que no parecen seguir o responder a las mismas características. Y entonces se publica la resolución 5A de la Unión Astronómica Internacional el año 2006, y se define un planeta como un cuerpo celestial que cumple con las siguientes 3 condiciones. La primera es que orbite al Sol. Ya, esa es fácil, es muy fácil de imaginar. Pero de ahí, como que se van al chancho, porque dice, la segunda condición, tiene suficiente masa para que su autogravedad sobrepase sus fuerzas de cuerpo rígido y asuma una forma basada en equilibrio hidrostático aproximadamente redonda. Uy, aquí como que ya, desde la condición súper simple que era la 1 a la 2, es como que nadie entiende nada. Pero para que no se asusten, básicamente lo que quiere decir es lo siguiente. Digamos que yo tengo un cuerpo pequeño en el sistema solar que puede tener cualquier forma, o sea, tiene esa forma. Si este cuerpo tiene materia, si está hecho de átomos, ¿okay? La materia empieza a pesar sobre sí misma, y entonces hay fuerzas internas que hacen que la materia quiera mantener su forma, que tienda a mantener su forma, ¿ya? Oponiéndose a la fuerza de gravedad que ella misma está ejerciendo. Es decir, hay una fuerza que está tirando hacia adentro, que es la fuerza de gravedad, que es el objeto pesando sobre sí mismo. Imagínense un cuerpo en el espacio que nada lo está atrayendo, el universo completamente vacío, ponemos un poco de materia en el espacio. ¿Quién hace la fuerza de gravedad? Bueno, el mismo cuerpo. El mismo cuerpo hace su propia atracción sobre sí mismo, ¿ya? Y entonces eso lo empieza a tirar hacia su centro, pero hay fuerzas internas entre los átomos y las moléculas constituyentes que tratan de oponerse a eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, digamos, este pajarito tallado en madera, este pajarito tallado en madera logra mantener su forma de pajarito, ¿verdad? Porque es un objeto que es pequeño, es decir, si yo lo suelto en el espacio, no va a ser capaz de ejercer tanta gravedad sobre sí mismo como para que esta forma colapse y se pierda. Pero ¿qué pasa si ahora el cuerpo va siendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande? Bueno, en algún momento ocurre que el cuerpo es tan, pero tan grande que las fuerzas internas de ese cuerpo ya no son capaces de resistirse a la fuerza de gravedad que el mismo cuerpo está haciendo sobre sí mismo, porque mucha masa, mucha materia, y entonces la fuerza de gravedad gana, y el cuerpo empieza a asumir una forma que es aproximadamente esférica. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en complicado esta resolución? Está diciendo que la cosa sea aproximadamente esférica. Ya está. Ya. Pero quiere que no sea una forma esférica que se dio por azar, porque tuvimos mucha suerte y nos salió una pelotita, que podría ser, no sé, una pelota de fútbol, una canica, ¿verdad? Sino que es algo que es esférico como resultado de este proceso físico de que tenía tanta materia que finalmente comenzó a pesar sobre sí mismo y le ganó a sus fuerzas internas que se oponían a esa fuerza originalmente. Y la tercera condición es que haya limpiado el vecindario de su órbita. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que así como se está moviendo en torno a su órbita, o sea, en torno al Sol, se mueve a lo largo de su órbita, ¿verdad?
Inicialmente puede haber muchas otras partículas que estén por ahí, pedruscos grandes, chicos, de todo tamaño, pero eso, así como va pasando el tiempo, este cuerpo tiene que tener la capacidad de irlos eliminando, ya sea que se los va comiendo, o sea, los va incorporando a ese mismo cuerpo, o los rechaza y los manda despedidos hacia el espacio. Y entonces hoy en día, si observamos la órbita, parece que la órbita está muy limpia y solamente el planeta está ahí. Ya, esas son las tres condiciones que tiene que cumplir un planeta. Y dada esa definición, en nuestro sistema solar, los planetas que tenemos son 8. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, son los que están en chiquitito aquí arriba. Y todo esto está a escala, por si acaso, por eso lo hice tan pequeño. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero la resolución 5A no termina ahí, sino que define además un nuevo tipo de cuerpo que se llama los planetas enanos. Un planeta enano es un cuerpo celestial que orbita el Sol, hasta ahí tal cual como un planeta, tiene suficiente masa para que bla, 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 ok, aproximadamente redondo, igual que la definición de planeta, pero acá dice, no ha limpiado el vecindario de su órbita. Ajá. Entonces, acá se acaba ese requerimiento, de manera que si hay otras partículas que siguen ahí, grandes, chicas, de cualquier tamaño, y yo las sigo viendo en la órbita, entonces digo, ok, con eso ya puedo decidir ese cuerpo, por grande que sea, por mucho que pudiera parecerme un planeta, no es un planeta porque la órbita sigue sucia, sigue llena de otras partículas, que cuando digo partículas no se imaginen polvo pequeño, o sea, pueden ser partículas, rocas gigantescas, de manera que no lo vemos solo en esa órbita. Y finalmente también, como para aclarar bien la cuestión, no es un satélite. O sea, no, la Luna, por ejemplo, podría cumplir con estas tres primeras cosas, ¿ya? Porque más o menos podemos decir que orbita el Sol, además de orbitar a la Tierra, sí tiene una forma más redonda. En su caso, limpiado más o menos, ¿ya? Pero es un satélite. Así que también, por si acaso, como se adelantaron y excluyeron esa posibilidad. ¿Qué planetas enanos hay? Básicamente son 5. Tenemos Ceres, Plutón, Eris, Makemake y Haumea. ¿Okay? ¿Qué pasa con todo lo demás? Todo lo demás son lo que se llama colectivamente los cuerpos menores del sistema solar. O sea, si una cosa no es planeta, si no es planeta enano, es un cuerpo menor del sistema solar. No confundir, hagamos la salvedad al tiro, no confundir con planeta menor. ¿Pero qué cosa es un planeta menor? Bueno, es una denominación más informal, que en algunos catálogos en astronomía se ocupa, hay comunidades que estudian cuerpos que son los planetas menores, pero que es una definición mucho más laxa, en que al final como que entran muchas cuestiones. Incluso los planetas enanos a veces los llaman planetas menores. No se metan en eso porque se van a enredar. Quedémonos con las definiciones de la IAU mejor por ahora. Y entonces nos aprendemos que todo lo que no es planeta, todo lo que no es planeta enano, va a ser un cuerpo menor del sistema solar. ¿Qué entra ahí? Por ejemplo, los asteroides. Asteroides tanto del cinturón de asteroides como del cinturón de Kuiper van a ser cuerpos menores, ¿verdad? Los cometas también son cuerpos menores. Y llegamos así, por fin, después de toda esta larga introducción, a los planetas interiores. Y entonces vamos a hacer un recuento de algunas características principales, porque la gente que nos está siguiendo las sesiones de los días viernes, recuerden que los días viernes a las 4 también nos juntamos nuevamente a responder preguntas. Yo les dije que el puro sistema solar puede ser un curso entero que dura un semestre, entonces imposible en 2 clases ver todo lo que hay que ver, pero podemos hacer por lo menos un recuento de algunas características destacadas y hacer un comentario. Los planetas interiores, recuerden que son aquellos que, cuando tomamos el sistema solar en su conjunto, están del cinturón de asteroides hacia adentro, visto desde el Sol. Los que están hacia afuera del cinturón de asteroides los llamamos planetas exteriores.
Y otra manera de hablar de los planetas interiores es que a veces se les llama también planetas rocosos, para recordar que su composición típicamente es rocosa, ¿verdad? O planetas terrestres, para recordar que son planetas parecidos a la Tierra. Y bueno, una de las características que ya vimos un par de láminas atrás es que todos tienen tamaños que son más bien pequeños en comparación con la otra familia de planetas, y efectivamente son planetas sólidos, son rocosos, a diferencia de los planetas que están hacia afuera del cinturón de asteroides, que son planetas más livianos, hechos de gas, a pesar de ser mucho más grandes. ¿Qué características principales tiene Mercurio? Primera cosa, observar Mercurio es muy difícil desde la Tierra. Su superficie está cubierta de cráteres. Es el planeta más rico en hierro en el sistema solar. Tiene un campo magnético más débil que el de la Tierra. Y esto me pareció que era importante mencionarlo, increíblemente tiene agua congelada. Repasemos brevemente estos aspectos, partiendo por el primero, de que observar Mercurio es muy difícil desde la Tierra. Y para ello, qué mejor que apoyarnos una vez más en el Stellarium. Ok, buscamos Mercurio. ¿Dónde está Mercurio? No, Mercurio en este momento está debajito de la Tierra. Ok, retrocedamos el tiempo un poco. Ok, ahí está Mercurio. Y si yo en este momento ocupo una herramienta que tengo acá que mide ángulos y veo a qué distancia está Mercurio del Sol, me encuentro con que son 18 grados, un poquito más de 18 grados. Para la gente que recuerda lo que vimos en la clase anterior, en que hablamos de la esfera celeste, la medición de ángulos, esto es un poco menos de 2 manos estiradas hacia el frente. Entonces es algo que, un planeta que está bastante cerca del Sol. Y si voy a sacar esa herramienta, voy a eliminar ahora la Tierra, las nubes, todo eso. Con control M puedo activar la montura de telescopio. Voy a seguir. ¿Qué puedo seguir? Ok, centrar el Sol. Nos podemos fijar acá cómo se está moviendo Mercurio en torno al Sol. Mercurio nunca se aleja mucho del Sol. De hecho, donde lo encontré, al mirar por azar, hoy al abrir el Stellarium, estaba bastante lejos y era apenas 2 manos. Entonces, en general, ¿por qué la observación de Mercurio es tan difícil? Bueno, es difícil porque nunca se aleja mucho del Sol. Y eso lo podemos entender mejor al hacer un pequeño diagrama. Vamos a decir que aquí está el Sol. A ver, necesito un poquito más de espacio en esto. Vamos a decir que aquí está el Sol. Aquí hay algún planeta. Puede ser Mercurio o Venus. Lo importante es que queremos algún planeta que esté más cerca del Sol que la Tierra. A continuación vamos a poner una segunda órbita para la Tierra. Qué bueno que el programa este me arregla la forma de los círculos, porque si no esto sería muy terrible. Ups. Siempre quería hacerlo un poquito más chico. Ok, por ahí. Y vamos finalmente a poner un planeta que esté más lejos del Sol que la Tierra. Ok, ya digamos ahí. Entonces, cuando tenemos esta situación, yo puedo tener, vamos a poner para referencia la Tierra acá, y desde mi punto de vista, en la Tierra, un planeta que esté más cerca del Sol que la Tierra, se va a mover máximo, voy a cambiar el color,
máximo hasta ahí, ¿ok? Y en la otra dirección máximo hasta ahí. No se puede mover a cualquier punto del cielo porque está limitado por el tamaño de la órbita. El planeta que está girando en esta órbita, digamos que acá yo lo vería como justo encima de la Tierra, que habría que se va alejando un poco, alejando otro poco, alejando otro poco. Eso es lo más que se aleja y luego voy a ver que se empieza a acercar. Porque a pesar de que en su órbita me parezca que está más lejos, ¿ya? En su órbita al proyectarla hacia la Tierra, voy a ver que está como más cerca del Sol. Mientras que cuando estoy aquí, ¿verdad? A mí me parece que está más lejos del Sol, como que se separó lo más posible del Sol. Eso es lo que estoy queriendo decir en el fondo. Aquí tanto yo veo que se aleja o se acerca del Sol. Entonces, si el planeta está, digamos, por ahí, voy a ver que está desde mi punto de vista, prácticamente junto al Sol. Se ve imposible verlo ahí. Entonces, mientras más el planeta se pueda alejar del Sol, más fácil va a ser la observación, porque no me va a molestar la luz, porque no va a ser tan peligroso, ¿verdad? Y entonces yo me encuentro con que esta visibilidad del planeta va a depender del tamaño de su órbita. Si la órbita es una órbita pequeña, entonces no se va a alejar mucho del Sol y por lo tanto su observación va a ser complicada. Si la órbita es más grande, entonces la observación va a ser un poquito más fácil. Bueno, ¿cuál es el planeta que está más cerca del Sol en el caso del sistema solar? Es Mercurio. Es el que tiene entonces la órbita más chiquitita y por lo tanto su observación es la más difícil. De hecho, en una dirección no se aleja más de 18 grados, que es lo que estábamos viendo ahora. La otra dirección no se aleja más de 28 grados, pero sería. Y recuerden que cada 10 grados es aproximadamente una mano hacia el horizonte, entonces es tener un par de manos en una dirección, como 3 manos en la otra dirección, y pare de contar. Es lo más lejos que va a estar el planeta del Sol, y observarlo entonces se hace extremadamente complicado. En el caso de Venus, que está un poco más lejos que Mercurio, la situación es algo mejor. En ese caso se aleja tanto para un lado como para otro 47 grados. No crean que me sé estas cosas de memoria, la busqué antes de la clase. 47 grados, pero entonces viene a ser entonces un poco más fácil. Pero 47 grados, como sea, siguen siendo 5 manos. Y listo, es todo lo que Venus se va a alejar del Sol. Pero si yo quisiera, por ejemplo, observar Venus a medianoche, observar Venus a medianoche significaría esperar observar Venus en la dirección contraria a donde está el Sol. Es decir, sería como que una persona estuviera parada acá, ¿verdad? Y estuviera mirando a Venus en esta dirección. Bueno, eso es imposible si el planeta siempre va a estar acá. Ya sea Mercurio, ya sea Venus, van a cumplir con lo mismo de estar muy cerca del Sol por la relación entre la órbita de la Tierra y su propia órbita, pues la órbita de la Tierra está encerrando esas otras órbitas. En el caso de un planeta que esté más lejos que la Tierra, como es el caso de la última órbita que tenemos dibujada acá, vamos a hacerlo de nuevo en amarillo o hagámoslo en rojo. Ya sabemos que un caso de estudio puede ser Marte. Entonces, este planeta sí puede estar en principio en cualquier parte del cielo. ¿Ok? Este planeta yo puedo verlo tanto en dirección al Sol, prácticamente, ¿verdad? O sea, podría estar por allá atrás, podría estarlo viendo, ¿ya? Puedo verlo en la dirección opuesta al Sol, no hay ningún problema, y así mismo puedo verlo en cualquier otra parte del cielo. Entonces, esos planetas sí están moviéndose por todo el cielo, pero los planetas que están más cerca del Sol que la Tierra, no. Se mueven en un rango que es muy limitado. Entonces, eso es lo que hace que la observación de Mercurio sea difícil desde la superficie terrestre. Segundo punto, dijimos que la superficie está cubierta de cráteres. Bueno, la podemos ver.
la superficie cubierta de cráteres de Mercurio. Esto fue hecho por una sonda que se llamaba Messenger, que estuvo en Mercurio el año 2008. Y en principio podría parecernos, si miramos esta imagen, que es un planeta que tiene un aspecto muy similar a la Luna. Pero hay una diferencia si comparamos imágenes de la Luna con imágenes de Mercurio. En las imágenes de la Luna normalmente encontramos que los cráteres están, por decirlo así, como más juntos unos de otros. Acá suele haber más extensiones en que no hay cráteres. Y eso, cuando pensamos las cosas en astronomía y tratamos de reconstruir la historia de los planetas hacia el pasado, lo que nos quiere decir es que no hay ninguna razón especial para que un cuerpo tenga más cráteres que otro. Probablemente se formaron todos simultáneamente, y entonces, si fueron objeto de un bombardeo de rocas desde el espacio, todos deberían estar más o menos igual, llenos de cráteres y de impacto, ¿cierto?, de esos cuerpos. Entonces, cuando vemos que hoy en día no se detectan tantos cráteres como esperaríamos, la explicación que nos damos es que históricamente tiene que haber habido algún evento que hizo que esos cráteres desaparecieran. ¿Como qué tipo de evento? Por ejemplo, que haya habido algún flujo que haya habido actividad volcánica, y entonces hubo algún flujo de lava en la superficie. O puede haber habido, en el caso de Mercurio, tal vez alguna especie como de superimpacto, de algo como muy grande, y que le quitó mucho de lo que era su corteza original, y que entonces nos dejó una superficie fresca, ¿ya?, en la cual después empezaron a caer, así como fue pasando el tiempo, nuevos objetos, y dejando entonces menos cráteres que los que vemos en otros cuerpos del sistema solar, como la Luna. ¿Qué otra cosa dijimos acá? Dijimos que increíblemente tiene agua congelada. ¿Cómo puede ser eso si es el planeta que está más cerca del Sol? Bueno, porque resulta que geométricamente ocurre, y esto pasa en estos cráteres que están marcados acá en este tono más oscuro, geométricamente ocurre que hay algunos cráteres en que por la orientación que tiene Mercurio al rotar sobre sí mismo y a moverse en torno al Sol, la luz del Sol nunca llega al cráter. Y como es un planeta que es chiquitito, no tiene atmósfera, entonces nos encontramos con que es incapaz de guardar ¿cómo por decirlo así? Un calor como que viaje por la superficie del planeta, derritiendo todo, ¿ya? Como podría ser si pudiera conservar una atmósfera, y entonces esa atmósfera fuera a calentar el interior del cráter, sino que está sujeto a condiciones muy similares a las que pueden a veces encontrarse en los desiertos, por ejemplo, en que se va la luz del sol, y rápidamente entonces empieza a ponerse muy frío. Bueno, acá ocurre algo similar, solamente que en este caso, si nunca hay luz del sol que impacte durante el día, nunca llegó entonces un momento en que el cuerpo estuviera caliente en ese pedazo. Así que es un planeta que viene a ser muy extremo en cuanto a temperaturas, pero también muy inhomogéneo, muy desigual en cuanto a sus temperaturas. Puede haber puntos extremadamente fríos y que son siempre muy fríos, y también otros puntos extremadamente calientes y que son siempre muy calientes. Este último par de cosas que mencioné, de que el planeta más rico en hierro en el sistema solar, bueno, todo esto se añade como a los misterios en torno a Mercurio. No es que yo les tengo la explicación de estos, son fenómenos que observamos y que van contribuyendo a ser piezas del rompecabezas de cómo es que se formó el sistema solar. Una de las suposiciones que hay va por el lado de lo que les decía adelante, que tal vez hubo algún impacto de algo que le arrebató la corteza, y entonces eso es lo que dejó más expuesto el núcleo del planeta, y que sea un planeta que originalmente tenía un núcleo de hierro y estaba rodeado de una capa de algo que no era tan denso como el hierro, pero recibió un impacto muy fuerte, entonces se va a esta capa exterior y queda más cerca de la superficie este núcleo de hierro, y entonces en términos de
en términos relativos, ese núcleo de hierro comienza a notarse más que lo que se notaba antes. Esto de que tiene un campo magnético más débil que el de la Tierra, acá no voy a entrar al detalle de esto, pero bueno, cuando hablemos en algún momento de la Tierra, vamos a ver que nuestro planeta tiene un campo magnético, es el que detectamos con las brújulas, ¿verdad? También otro fenómeno que se observa en algunas partes del planeta son las auroras. La aurora boreal particularmente es muy conocida, tiene que ver con la presencia de ese campo magnético. Y entonces esperaríamos que en principio todos los planetas lo tengan, pero nos hemos dado cuenta que en la práctica no es así. No en todos los planetas se detecta un campo magnético. En el caso de Mercurio hay un campo magnético, pero es muy débil. Y al ser débil no bloquea completamente las partículas del Sol, sino que las desvía un poco en su trayectoria, pero no se producen los fenómenos como los que podemos ver en la Tierra, lo cual también tiene que ver con que no haya atmósfera. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en algún otro momento. Fíjense en este pequeño detalle, la duración del día, es decir, una rotación del planeta en torno a sí mismo, dura 58 días terrestres, y el año son alrededor de 90 días terrestres. O sea, casi del día es tan largo como el año. Pero si ahora nos vamos al caso de Venus, nos fijamos en esa variable, nos encontramos con que el día viene a ser más largo que el año. O sea, no en todos los planetas ocurre esto que es tan proporcional porque a nosotros se nos hace muy natural, ¿cierto? De que el día sea cortito en relación al año, ¿ya? Sino que tenemos una variedad de situaciones a lo largo del sistema solar. Dicho sea de paso, porque no definimos esto antes, pero espero que sea una idea más o menos intuitiva, tenemos un día cuando un planeta está rotando en torno a sí mismo. Tenemos un año cuando el planeta está moviéndose en torno al Sol. ¿Ok? Por eso es que tenemos acá medido esto en días terrestres para que podamos visualizar qué es lo que está pasando con este planeta, pero esto es Venus moviéndose en torno al Sol a lo largo de 224, casi 225 días, y su día durando 243 días terrestres, o sea, una rotación del planeta en torno a sí mismo, siendo incluso más lento que lo que se demora en darle vuelta al Sol. ¿Por qué está con un signo menos? Otro de esos pequeños trozos del rompecabezas de cómo se formó el sistema solar. Lo que indica ese signo menos es que es un planeta que está rotando en la dirección contraria a la que rotan todos los otros planetas del sistema solar. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿ya? Ideas, por supuesto, tenemos. Probablemente haya habido algún impacto en la historia de la formación del sistema solar que hizo que empezara a girar en la otra dirección, pero no lo tenemos claro. Como estamos un poco en la hora, voy a completar Venus y vamos a parar. Y vamos en la clase siguiente a cerrar con Marte y entrar a los planetas exteriores, porque si no voy a tener que apurarme mucho en esta parte y la idea no es que corramos, sino que nos demos tiempo para ir viendo las cosas como corresponde. En el caso de Venus, no quise repetir acá la propiedad que les puse como primera propiedad de la observación de Mercurio, que era muy difícil la observación, ¿cierto? Pero es un planeta que tampoco se aleja mucho del Sol. Y entonces, al no alejarse mucho del Sol, es un planeta que a veces vemos cerca del Sol por la tarde y otras veces lo vemos cerca del Sol por la mañana. Y es un planeta que, al estar cubierto, como dice acá, por una capa gruesa de nubes que es altamente reflectiva y corrosiva, este altamente reflectiva es lo que nos importa, hace que refleje muy bien la luz del Sol, y entonces a veces vamos a ver esa gran reflexión de la luz del Sol desde Venus por las mañanas, y otras veces lo vamos a ver por las tardes. Y por eso es que popularmente Venus también se conoce como el lucero de la mañana, el lucero de la tarde. Es el mismo objeto en el sistema solar, es el planeta Venus, ¿ya? Y que simplemente, por esto que explicábamos acá, que bueno, acá quedó una ensalada de fechas finalmente, porque estábamos hablando de Marte,
pero que en el fondo tenía que ver con que nunca se puede alejar más allá de cierta distancia del Sol, ¿verdad? Que en este caso es ese trocito que está ahí, en este caso es este trocito que está acá. Nunca lo vemos demasiado lejos del Sol. Solamente va a cambiar por qué lado del Sol lo veamos. O sea, puede estar más hacia el este, más hacia el oeste, y eso es lo que determina que lo veamos por las mañanas o por las tardes. Segunda cosa que se menciona acá, una capa gruesa de nubes muy corrosiva. La gente que se entusiasma por el estudio de Venus, una de las cosas que a menudo cita es que las nubes tienen ácido sulfúrico y en general elementos que pueden ser muy corrosivos por ejemplo, del metal. Si eso es correcto, y es lo que hace que es muy desafiante la exploración de Venus, entre otros factores. Pero una idea que es incorrecta, y es que a menudo se piensa que como en Venus tenemos nubes de ácido sulfúrico, entonces la superficie completa de Venus está recibiendo una lluvia constante de ácido sulfúrico. En realidad esta es una lluvia que ocurre solamente en las capas superiores de la atmósfera de Venus. Prácticamente no llega a la superficie. Y eso explica que, acá en la característica 3 que les puse, los cráteres en la superficie de Venus están sorprendentemente muy bien conservados. O sea, si Venus constantemente recibiera lluvia, ya sea de ácido o de cualquier otra cosa en su superficie, entonces la lluvia, ustedes saben, va produciendo erosión, eso va degradando la calidad topográfica de un lugar, y entonces nos costaría más y más ver cuáles son esas características. Por lo tanto, los cráteres hoy día no los notaríamos. Por el contrario, los cráteres en la superficie de Venus se aprecian aún bastante bien. Otra característica importante es que hay un muy alto nivel de actividad, hubo un muy alto nivel de actividad volcánica que fue determinante de cómo es la topografía de Venus hoy, o sea, las características de su superficie. No está 100% claro si es que tiene todavía actividad volcánica, pero hay indicios de que sí. Así que eso es un tema que está en investigación. Y la última característica que quiero destacar es que tiene un efecto invernadero descontrolado. Pero antes de comentar esta, y que con eso vamos a terminar, quiero que brevemente hagamos una revisión comparada de estos 4 planetas. Ya les dije que de Marte vamos a hablar en la sesión siguiente. Si comparamos sus presiones atmosféricas, eso es, como ustedes ponen un barómetro acá en la Tierra, marca una atmósfera o la unidad que sea que quieran usar, pero va a ser equivalente a una atmósfera, lo que está indicando es cuánto pesa la atmósfera sobre mis hombros. ¿Okay? En el fondo esa es la idea de presión, como si yo pudiera sujetar como una carga, como una gran mochila, todo el aire que tengo encima mío hasta el espacio. Ese peso, digamos que es una atmósfera. Ustedes pueden ver que en Mercurio y en Marte ese peso prácticamente es cero, pero en Venus pasa completamente lo contrario. En Venus nos encontramos con 93 atmósferas, o sea, parándome en la superficie de Venus, yo sentiría que esa mochila de aire que tengo pesando sobre mis hombros en este momento pesa 93 veces lo que pesa en la Tierra. Y les aseguro que no es poco. De hecho, si hay un experimento que es fácil hacer, se puede hacer en el colegio, si hay escolares, profesores que están viendo esta clase, si se hierve agua en un tarro, y en algún momento yo dejo que en un tarro de estos que tienen tapa, tiene que ser de estos como cobidones de parafina, de petróleo, pero que ya esté vacío, que yo pueda cerrarlo con una tapa. Si hiervo agua ahí, lo dejo entonces que se llene de vapor, le pongo la tapa, condenso, dejo que se condense después el agua, el vapor de agua al interior del tarro, voy a producir un vacío en el interior del tarro y entonces la presión atmosférica va a pesar bruscamente sobre ese tarro metálico y ustedes pueden ver que a pesar de que el metal ofrece bastante resistencia, en ese caso se va a ver que la presión de la atmósfera es suficiente para aplastar el tarro. Imagínense entonces ahora 93 veces eso, que ya era capaz
de aplastar un tarro de metal. Entonces, bueno, una persona queda reventada, evidentemente, y en general enviar misiones, aunque sean robóticas, a la superficie de Venus es extremadamente complejo porque la presión es muy alta, y no es lo único alto. Ahora comparamos temperaturas, ustedes pueden ver que en general hay una oscilación de temperaturas en todos los planetas, pero en el caso de Venus es bastante constante, ¿ya? Y es la más alta entre los planetas interiores, son 464 grados Celsius, de manera que el desafío de que la tecnología funcione en esas condiciones es tremendo. ¿Qué es lo que eso ha logrado entonces? Que en la práctica solamente hemos tenido una única misión que se ha posado en la superficie bueno, a ver, más que una única misión, una única serie de misiones que se han posado en la superficie de Marte, que fueron las Venera. Estas son misiones soviéticas entre los años 70 y los años 80, y que este tipo de imágenes es el que lograron generar. Es bastante menos espectacular que las imágenes que hoy tenemos de Marte, incluso de algunos otros planetas del sistema solar, pero dadas las condiciones en que fueron generadas, que son extremas en temperatura, extremas en presión, la verdad es que es todo un logro siquiera poder ver esto que estamos viendo aquí. Fíjense que después de que la sonda lograba posarse en la superficie del planeta, funcionaba más o menos una hora, y de ahí se destruía, porque las condiciones ambientales sencillamente no permitían que funcionara más tiempo. Los otros datos que tenemos de la superficie de Venus, si ustedes ven esta imagen, yo creo que dicen, pero esto es simulado. Más o menos. La verdad, estos son datos reales, pero están reconstruidos en el computador. Entonces, ¿cómo es que podemos tener esto si las nubes son tan gruesas que no me dejan ver la superficie? Bueno, lo que se hizo hace unos años fue mandar una sonda, Magellan, que orbitó al planeta y envió y lo observó con ondas de radio. Las ondas de radio son capaces de atravesar la superficie, de manera que las ondas rebotaban en la superficie, volvían, y se podía entonces captar cómo era la forma del rebote, por llamarlo de alguna manera, y de esa manera entonces reconstruir cómo es la superficie de Venus, y se le dio la coloración que habían informado las ondas Venera de cómo es la superficie del planeta. Y ahí hemos podido ver efectivamente que hay una gran cantidad de volcanes muy grandes, muchísimo más que en la Tierra, y que explican bastante de la topografía del planeta. Bueno, Marte no vamos a hablar ahora. Lo último que vamos a decir, esto está conectado de alguna manera con Marte, así que vamos a volver sobre este tema en la clase siguiente, es este casi último punto, que es el efecto invernadero descontrolado. Inicialmente, las atmósferas por ejemplo, de la Tierra y de Marte, podemos imaginar que parten para efectos de análisis de manera muy similar. Pero lo que ocurre en el caso de Venus es que suponemos que había océanos de agua, que al estar más cerca del Sol comenzaron a evaporarse y actuar ellos mismos como vapor de agua ahora, como un gas invernadero. ¿Qué significa gas invernadero? Bueno, a lo mejor ustedes pueden haber escuchado esto en el contexto de la problemática de calentamiento global de la Tierra. Un gas invernadero es un gas que actúa no dejando que salga la radiación infrarroja de la Tierra, que se produce cuando la luz del Sol, que es luz visible, interactúa con la superficie del planeta, en nuestro caso, el planeta Tierra, ¿verdad? No es simplemente reflejada, sino que es convertida esa luz visible a otro tipo de luz que se llama luz infrarroja, y que no puede escapar. Ese gas no la deja escapar. Y entonces, al no lograr escapar, se comienza a acumular y calienta el planeta. Funciona igual que un invernadero donde crecen plantas, en que este efecto se usa para mantener un ambiente que es calentito para las plantas. Solamente que acá lo que se está calentando es el planeta, y es algo que no queremos que ocurra. Bueno, en el caso de Venus,
Se suponía que había océanos originalmente, océanos de agua. El vapor de agua se comenzó a evaporar por estar más cerca del Sol. Este vapor actuaba como un gas invernadero, produciendo que el planeta se calentara un poco, pero había también una presión del mismo gas, ¿ya? Que hacía que, bueno, esto volvía a precipitar, se hacían nubes, volvía a precipitar al océano y se mantenía un ciclo que estaba relativamente bajo control por unos cuantos, creo que cientos de millones de años. Pero lo que pasa es que luego se suma a esto la actividad volcánica del planeta. Ya vimos que en la superficie había mucho volcán. Esos volcanes añaden otro tipo de compuestos que también son gases de efecto invernadero a la atmósfera de Venus, ¿ya? Y ahí ya el equilibrio se nos rompe, y entonces lo que ocurre es que al haber más gases de efecto invernadero, esos mismos gases hacen que la temperatura del planeta vaya aumentando, la evaporación del océano aumenta, eso a su vez sigue haciendo aumentar la temperatura, ¿ya? Aumenta la evaporación del océano, vuelve a aumentar la temperatura, entonces ustedes ven, comienza a ser un ciclo que se escapa completamente de las manos sin que haya nada que lo controle. Y entonces el efecto invernadero se sale completamente de control y el planeta comienza a calentarse a temperaturas que son extremas. Y eso es lo que vimos en este caso de acá, ¿cierto? Que es la situación con la que nos encontramos hoy al observar Venus. Entonces, ¿por qué estudiamos Venus? ¿Por qué estudiamos el sistema solar en general? Pero en este caso, ¿por qué estudiamos Venus? Bueno, porque son maneras en que sin tener que generar sin tener que esperar a que haya una catástrofe en nuestro propio planeta, podemos aprender sobre lo que ocurre cuando en un planeta el efecto invernadero se descontrola y entonces el calentamiento global se vuelve una realidad imparable. En el caso de la Tierra, hay todavía personas que no creen en el calentamiento global. Y entonces al no creer esto, pensando que fuera como una materia de fe, más que una materia de ciencia, o que fueran temas de teorías de conspiración y cosas así, como que no apoyan las medidas que tienden a controlar estos efectos, y finalmente lo que hacen es poner en riesgo la supervivencia del planeta completo. Bueno, en el caso de Venus tenemos un constante recordatorio de lo que pasa cuando en ese caso, por razones naturales, este efecto no se controla. Eso es lo que no queremos que ocurra en nuestro propio planeta, entonces esperamos que ese pensamiento vaya madurando con el tiempo, que vaya viendo una reflexión y que sea una reflexión a tiempo, como para poder tomar las decisiones correctas que mantengan este problema bajo control. Vamos a ver que no es el único caso de situación ambiental descontrolada. También ocurrió algo que es parecido, pero no igual, en Marte, pero de eso vamos a hablar la semana siguiente. Vamos a terminar recordándoles esta lámina. Parece que no la puedo poner en grande, pero ok. Es la lámina en que les damos la dirección a la cual pueden mandarnos las preguntas que tengan, que es www.astro.uantos.cl/preguntas. Hay un formulario. Nos juntamos los días viernes a las 4 de la tarde en el Facebook del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta a responder las inquietudes que nos lleguen. Y lo que les prometí al comienzo, antes de que nos vamos, la dirección desde la que estamos enviando los correos es esta, por si acaso. De manera que, ojo con los mensajes que les lleguen, traten de ojalá de poner esta dirección en algún tipo de lista blanca o algo así, de manera que pueda pasar sin problemas. Si echan de menos que tenía que haber llegado un mensaje porque se inscribieron en el curso y no les llegó la información, ok, tal vez puede estar en el spam, échenle una mirada ahí. Y para quienes recién ahora se estén enterando de que se podían inscribir y eso les puede dar acceso a un poco de información adicional y a una constancia al final, vamos a dejar después en los comentarios un link al formulario de inscripción para personas rezagadas, por si alguna persona
todavía se quiere agregar a esto que estamos haciendo. Ok, nos vemos la semana siguiente. Quienes tengan dudas, por supuesto, siéntanse libre de ocupar el formulario. Nos vemos este día viernes a las 4. Que pasen una buena semana.